psicología es una ciencia joven que ha ido evolucionando muy rápidamente en los últimos años. William James es un autor fundamental para la comprensión del surgimiento de la psicología americana y de corrientes dominantes como el conductismo. En el vídeo de hoy te contaré cómo la psicología de James influyó en la psicología posterior. Espero que disfrutes el vídeo y te suscribas al canal. Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ahondar un poco más en el legado de William James a la psicología. Veníamos del vídeo número 1, donde establecimos un marco conceptual del autor. Vamos a partir del año 1892, que es el año en el que William James, cuando publica su curso breve, afirma que se ha cansado de la psicología, y es el año en el que también se funda la APA, la Asociación Americana de Psicología, que pues es relevante hasta nuestros días. James estaba de acuerdo en que la psicología no era una ciencia, sino un montón de descripciones fenoménicas, cotilleos y mitos. Pero en principio, cuando escribió los principios de psicología, él tenía la idea de tratar a la psicología como una ciencia natural y contribuir a que llegue a serlo. Si os acordáis de Wundt, que lo vimos también en el canal, era lo mismo. Intentaba plantear la psicología como una ciencia. La teoría cerebralista de la acción es una teoría que tiene un valor inestimable porque considera la conducta como el producto de impulsos y hábitos motores fisiológicamente arraigados. Y se orienta, fijaos, hacia el control y la predicción prácticos, que constituyen el objetivo de todas las ciencias naturales. O sea, en este caso, el psicólogo va a ponerse como una especie de dominador de la naturaleza, dominador de la conducta humana. Va a intentar predecir, dado un estímulo, predecir una respuesta, y dado una respuesta, predecir un estímulo. Vamos a empezar a orientarnos a una aplicación práctica de la psicología que ayude al control de la población. James coincidía que la psicología científica en realidad no podía abordar muchas cuestiones importantes sobre la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque, si os acordáis lo que decía Wundt, también era una descripción superficial de lo que podemos llegar a acceder con el método experimental. Cuántas sílabas se pueden recordar, cuántos contenidos puede tener a la vez la mente humana, pero no te habla de la voluntad, no te habla del desarrollo, no te habla de la moral, no te habla de muchas otras cosas que yo creo que constituyen el núcleo central del psiquismo, ¿no? Y de lo que es la humanidad. En los principios de psicología se ocupaba de la atención. Por ejemplo, ¿qué vais a estudiar si estudiáis psicología? Atención, motivación, emoción, fisiología, percepción, lenguaje, todas estas ramas de la psicología que, son susceptibles de investigar experimentalmente. Contrastó las teorías de la atención como causa, que afirman que atender es un acto deliberado, con las teorías de atención como efecto, que la postulan como un efecto producido por determinados procesos cognitivos que escapan a nuestro control. James se ocupó también del futuro de la psicología y lo que planteaba es que las personas quieren, fijaos esto que interesante, una psicología práctica que les indique cómo actuar. Yo creo que también está un poco a la sazón de una ligera destrucción de los grandes relatos, como puede ser el relato mismamente de la religión. La religión previamente había dictado cómo debía comportarse las personas en función de criterios éticos, morales o en función de incluso normas. Y cuando empezamos a matar a Dios, aparece un vacío que puede ser ocupado por la ciencia. Y en este caso, lo que James plantea es que las personas quieren que les digan cómo actuar. Como si hubiera una especie de miedo a la libertad, como diría Erich Fromm. Plantea literalmente una psicología que pueda curar un caso de melancolía o acabar con una demencia delirante crónica sería sin duda preferible a la más maravillosa comprensión de la naturaleza del alma. O sea, que se pueda hacer cosas. Que a mí no me cuentes películas, sino que tú puedas simplemente darme pautas, darme herramientas, darme cuestiones prácticas que me ayuden a salir de mi estado. O sea, no quiero que me expliques una teoría de por qué el ser humano tiene que decidir entre si es libre o no es libre, sino que dime, cómo hacer para salir de la depresión, de la ansiedad, de la fobia,
de una adicción, de lo que sea. Por lo tanto, para James, las ideas verdaderas son las ideas relevantes para vivir. No hay un absoluto universal de una verdad para todo el mundo, que está bien o que está mal, no. Las ideas verdaderas son las ideas que a mí me sirvan. Si tú crees en Dios, si a ti te sirve, adelante con ello. Si tú crees en la justicia, si a ti te sirve, adelante con ello. De ahí que la siguiente tarea de James fuera el desarrollo pleno de la filosofía típica estadounidense, el pragmatismo. Los psicólogos americanos estaban dejando de interesarse por el contenido de la conciencia y empiezan a mostrar interés en lo que hace la conciencia y en cómo ayuda al organismo humano o animal en su adaptación. O sea, no me cuentes cuestiones formales, estructurales, sino dime para qué sirve la conciencia o para qué sirven las cuestiones y cómo puedo yo beneficiarme de eso en mi proceso de adaptación. En los Estados Unidos de la década del 1890 estaba claro que la función primordial de la conciencia era guiar la adaptación a la rápida sucesión de cambios. Un entorno totalmente cambiante como tenemos en la actualidad, entonces la conciencia tiene una suerte de procesos que se activan con el cambio y los individuos que se adaptan funcionarán mejor en sociedad y los que no se adaptan pues probablemente desarrollan algún tipo de patología o bueno, pues alguna cuestión similar. En 1895 publica su obra Pragmatismo y James desarrolla un exhaustivo enfoque pragmático sobre los problemas de la ciencia, la filosofía y la vida. Asegura que las ideas carecen de valor a menos que influyan en nuestras vidas y dice, literalmente, la verdad de una idea no es una propiedad inmutable inherente a ella. La verdad es algo que le ocurre a una idea. Esta se convierte en verdadera, la hacen verdadera los acontecimientos. Su verdad es, de hecho, un suceso, un proceso. Es decir, la verdad depende de la aplicación práctica que pueda tener en tu vida. La verdad de una idea debía ponerse a prueba contrastando su concordancia con todas las experiencias del sujeto. James no encontraba razón para dar más valor a un tipo de experiencia que a otro. La experiencia no cognitiva, es decir, las esperanzas, temores, amores, ambiciones, formaba parte también de la realidad vital, tanto como las sensaciones de número, dureza o cantidad. Las ideas se convierten en verdaderas en la medida en que nos ayudan a entablar relaciones satisfactorias con las demás partes de nuestra experiencia, es decir, cuando tenemos una coherencia interna, cuando no presentamos lo que Festinger denominaría disonancia cognitiva, que tenéis un vídeo en el canal de lo que es. Planteaba que lo importante era que las ideas fueran relevantes para guiar nuestra vida. Si la idea del libre albedrío, por ejemplo, la responsabilidad, hacen que las personas tengan una vida mejor, entonces esas ideas serán verdad. Muy interesante aquí lo que plantea, que es la apertura a pensar en los valores, en la ideología, en los principios de cada uno, ¿no? O sea, que uno se pare a reflexionar cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y hacia dónde se quiere dirigir en la vida. ¿Por qué? Porque si para mí la honestidad es un valor que me hace más feliz o me ayuda a avanzar en mi vida, pues será un valor que quizás para mí sea verdad y sea merecedor de defensa. Me podéis preguntar, bueno, y si alguien piensa que matar está bien y que bueno, que su valor es matar o hacer daño a los demás, bueno, pues ahí tendría que llegar un momento en el que se replanteara su sistema de valores, ¿no? Porque probablemente el entorno probablemente te devolviera consecuencias negativas debido al sostenimiento de esa idea. Los psicólogos funcionalistas y los conductistas despreciarán igualmente también el intelecto. Para los conductistas radicales, las propias ideas no tendrían valor. Si es solamente el organismo es el que se adapta al medio a través de procesos de reforzamiento, de castigo o de condicionamiento, por ejemplo, clásico. El pragmatismo de James renuncia a la búsqueda de principios básicos, reconociendo que, después de Darwin, ninguna verdad podía ser inmutable. Al mismo tiempo mantenían la esperanza de que la ciencia psicológica funcionara en el mundo moderno y fuese capaz de enfrentarse con éxito a los retos planteados por cuestiones como la inmigración, la educación, la demencia, la deficiencia mental, los negocios y la política. O sea, que la psicología llegara a ser una ciencia que pudiera ayudar a vivir mejor y a soportar los cambios que inherentemente acontecen en todos los tipos de sociedades.
Ahora mismo nosotros estamos en una sociedad en la que tenemos un constante cambio y la psicología debe ver qué ocurre en ese cambio, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, aparecen casos de depresión, aparecen casos de ansiedad, aparecen casos, por ejemplo, de trastornos mentales, etcétera, y uno podría preguntarse qué está ocurriendo, ¿no? ¿Es una consecuencia del proceso de adaptación? ¿Es un tema inherente al ser humano? Pues todas esas cuestiones. Desde luego la psicología tiene esta corriente o este punto de reflexión, de cuestionarse cuestiones plenamente humanas, como puede ser el libre albedrío, el sentido, etcétera, y luego tiene otro punto de aplicación práctica, que es lo que normalmente más se ve. Consejos, pautas, un poco frases prêt-à-porter hechas para llevar que puedan servirle a todo el mundo, pero claro, no tienen en cuenta la idiosincrasia de cada uno y que cada uno debe autodescubrirse, autorrevelarse, trabajarse y pues saber un poco hacia dónde quiere orientar su vida. En fin, hasta aquí los planteamientos de William James. Nos vemos en el próximo vídeo de la sección Historia de Psicología. ¡Hasta pronto!